la mejor manera de evitar el error humano es hacer trabajos programados, trabajos pensados, trabajos analizados, donde analicemos lo que vamos a hacer, analicemos cuáles son los riesgos de la actividad que vamos a hacer y analicemos cómo nos vamos a proteger. Tanto la norma oficial mexicana 029 como el estándar NFPA 70E dicen que todo es una responsabilidad de las empresas contar con un programa de seguridad eléctrica. El programa de seguridad eléctrica debe de enfocarse en dirigir las actividades para manejar los riesgos asociados de trabajar con la electricidad. Y nos dicta un montón de cosas que debemos de ver. Inspección de las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas se deben de hacer y se deben de mantener en el inciso A y el inciso B. Las instalaciones eléctricas se deben de hacer y se deben de mantener de manera adecuada. ¿Para qué? Para que en el caso, para que la instalación eléctrica haga su trabajo. Hace unos poquitos días aquí en Monterrey hubo un incendio que consumió totalmente a una fábrica de inyección de plástico que puso en riesgo a más de 200 trabajadores que tuvieron que ser evacuados. Cuando se analizó por el Departamento de Bomberos y Protección Civil las causas del incendio, determinaron que la causa del incendio había sido un cortocircuito. Y no sé ustedes, pero no es la primera vez que yo veo a gente de Protección Civil o bomberos diciendo la causa del accidente fue un cortocircuito. No, señor. O sea, sí, hubo un cortocircuito, se generó calor, se generaron chispas, esos calores y esas chispas, cerca de ahí había materiales combustibles, se prendieron y ¡prum! Tenemos un incendio. Pero no, si nosotros tenemos una instalación eléctrica bien instalada, bien diseñada y bien mantenida, puede haber cortocircuitos, eso es un hecho. Los cortocircuitos no los podemos evitar. Va a haber cortocircuitos por N razones, por desgaste de los equipos, por envejecimiento, por mal mantenimiento, por un montón de cosas. Un ratoncito que se come un cable, un ratonzote que se quiere robar un cable. Puede haber muchas razones por las cuales puede haber un cortocircuito. Pero ¿qué debería de haber en el momento que hay un cortocircuito? Cuando dos cables, a diferencia de potencial, se juntan y hay un camino de muy baja resistencia, la corriente que va a haber va a ser enorme, miles de amperes. ¿Y qué debería de suceder en ese momento? Antes de que se queme el cable, antes de que haya fuego, antes de que haya chispa, un fusible o un interruptor deberían de haber actuado, deberían de haber abierto el circuito para que no sucediera eso. ¿El cortocircuito fue la causa del incendio? Yo diría, bueno, el interruptor era el adecuado, estaba bien instalado, bien diseñado, bien mantenido. No necesariamente es el cortocircuito el causante. Entonces, instalaciones eléctricas mal hechas o instalaciones eléctricas mal mantenidas es una causa común de accidentes y de incendios en la industria. Otro de los factores es la autodisciplina y la conciencia. Yo, trabajador, estoy consciente de lo que voy a hacer, estoy consciente de los riesgos, me disciplino y trabajo como lo debo de hacer. Principios para controlar la energía eléctrica, controles para medir si mi programa de trabajo, si mi programa de seguridad eléctrica está siendo efectivo o no. Procedimientos de trabajo. Vamos a ver que una de las maneras más efectivas de evitar el riesgo eléctrico es contar con procedimientos de trabajo detallados, bien elaborados, bien pensados, bien analizados, que le digan al trabajador paso por paso cómo debe de hacer las cosas para evitar que el trabajador cometa errores por falta de atención, por falta de concentración y todo lo que vamos a ver aquí más adelante. Cuantificación del riesgo, importantísimo. Si yo no sé el riesgo, no nada más el riesgo, sino la cantidad de riesgo al que me voy a exponer, entonces tal vez la selección de mi equipo de protección personal o la selección de mis técnicas de precaución no sean las adecuadas. Esto, por ejemplo, sucede mucho en el arc flash. ¿Hay un riesgo de arc flash en este tablero? Sí. ¿Y de cuánto? Ok, ese sí hay un riesgo. ¿De cuánto es ese riesgo? Si hay un arc flash en ese tablero, yo voy a estar expuesto a 4 calorías, a 8 calorías, a 20, a 100, a 200. Porque de esa cantidad va a depender la selección del equipo de protección personal y la selección de las distancias de trabajo. Entonces, el riesgo no nada más hay que saber que existe, sino que hay que cuantificarlo, hay que ponerle un número para entonces poder planear nuestra protección como parte de la planeación del trabajo.
Y también un programa de seguridad eléctrica debe de investigar incidentes y accidentes. Tenemos que aprender de nuestros errores. Es increíble que se sucedan los mismos errores, los mismos accidentes. No estamos aprendiendo porque no investigamos y no llegamos al fondo. Y candado y tarjeta y auditorías en campo son parte de un programa de seguridad eléctrica. Y en casi todos los esquemas de manejos de riesgos siempre nos dicen que hay esta jerarquía del control de riesgos. Siempre nos han dicho, no nada más riesgo eléctrico, cualquier tipo de riesgo, la manera más efectiva de controlar el riesgo es eliminarlo. Si no puedo eliminarlo, lo sustituyo por un peligro menor. Si no puedo, entonces puedo aplicar controles de ingeniería para aislar a las personas del peligro. O puedo implementar controles administrativos. Y mi última línea de defensa será el equipo de protección personal. Cuando cuantificamos el riesgo, tenemos que identificarlo, cuantificarlo e implementar los controles. Esos controles van a depender del riesgo. También tenemos que tomar en cuenta que por más que nosotros hagamos un procedimiento de trabajo, por más que nosotros le digamos a la gente cómo hacer las cosas, qué equipo de protección personal, vamos a tener oportunidad de errores humanos, porque como les decía yo al principio, somos seres humanos y nacimos para cometer errores, ¿no? Nacimos para cajetearla, como lo decimos coloquialmente aquí en el norte, en Monterrey específicamente.